tal? Espero se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Esta es la sesión número 11 y me presento, yo soy la maestra Rosalba Fernández Soto del plantel 162 Manuel Rivera Cambas. Vamos a empezar. Formas de participación. Es la sesión que nos corresponde el día de hoy. Tipos de participación. Bueno, la participación social es aquella en la cual los individuos pertenecen a asociaciones u organizaciones para defender los intereses de sus integrantes, pero el Estado no es el principal locutor, sino otras instituciones sociales. Esto nos dice el autor Villarreal en el 2010. La participación ciudadana hace una especie de triángulo, como ustedes pueden ver en la imagen, y así tenemos integrada la participación. Participación comunitaria. Los individuos se organizan para hacer frente a las adversidades o simplemente con el objetivo de lograr un mayor bienestar, procurando el desarrollo de la comunidad. Cunil, 1997, indica que este tipo de participación corresponde más a las acciones organizadas de autoayuda social. Aquí lo único que se espera del Estado es su apoyo asistencial. Aquí tienen un ejemplo con el plebiscito, un ejemplo de lo que acabamos de mencionar. Participación política. Tiene que ver con el involucramiento de los ciudadanos en las organizaciones de representación social y en las instituciones del sistema político, como son los partidos políticos, el parlamento, las elecciones, los ayuntamientos, etc. Sin embargo, algunos autores, como García en el 2000, Samoano 2005 y Gainer en 1971 también engloban en este tipo de participación a las manifestaciones, los paros y las huelgas. Un ejemplo de ello es el proceso electoral. Participación ciudadana. Es aquella donde la sociedad posee una injerencia directa con el Estado, asimismo tiene una visión más amplia de lo público. Esta participación está muy relacionada con el involucramiento de los ciudadanos en la administración pública, los mecanismos de democracia directa, iniciativa, ley, referéndum, plebiscito y consultas ciudadanas, la revocación del mandato recal y la cooperación de los ciudadanos en la prestación de servicios o en la elaboración de políticas públicas son formas de participación ciudadana. Un ejemplo es la consulta ciudadana que tuvimos en días pasados. A continuación vamos a proceder a realizar la actividad que tienen prevista ya para esto en su manual. Y dice así, indique que completen el siguiente cuadro y mencionen un ejemplo por cada uno de los diferentes tipos de participación social. Esto es lo que acabamos de ver ahorita en las diapositivas. Por cada rubro vamos a poner un ejemplo de participación social, uno de participación comunitaria, uno de participación política. Adelante, chicos. Ahora vamos a hacer el siguiente cuadro. Vamos con la investigación que ustedes ya realizaron de manera anterior, en su sesión anterior. Vamos a ver cómo era la vida de los jóvenes en los años 50, 60 y 70 para responder las siguientes preguntas. Adelante. Ahora vamos a observar unos videos referentes a estos temas que nos atañen el día de hoy. Pongan mucha atención, por favor, chicos. Tienen sentido con la acción. Un buen gobierno. Un buen gobierno trabaja para buscar, promover el bienestar y la participación ciudadana, para lograr la equidad y la inclusión social, condiciones necesarias para un buen gobierno dinámico y eficiente, que defienda y proteja los derechos humanos, los valores y el Estado de Derecho. Un buen gobierno logra la convivencia y reduce los conflictos en la sociedad, permite concentrar y reducir la corrupción, asegura que los gobernantes tomen mejores decisiones. Un buen gobierno requiere de tu participación, mi participación,
la participación de todos y de todas. Pero ¿cómo se participa? A través del voto elegimos a nuestras autoridades. También tenemos derecho a participar en los intereses públicos de nuestro interés y el deber y la responsabilidad de vigilar y controlar a las autoridades electas, organizándonos como sociedad civil, usando las redes sociales y los medios de comunicación. La participación y el buen gobierno son claves para la democracia de un país. Es importante que participemos como sociedad en las decisiones y acciones de nuestro gobierno, porque nuestra participación no termina en las elecciones. Participa para fortalecer nuestra democracia. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Noticia de última hora. Diputadas y diputados avalan reforma constitucional sobre paridad de género, para que este principio se aplique en los entes públicos, federales, estatales, municipales y autónomos. Pero, ¿sabes todo lo que tuvo que ocurrir para lograr esto? Demos un vistazo a través del tiempo. 1869. Benito Juárez creó la escuela secundaria para señoritas. En 1875, Lerdo de Tejada integró la enseñanza de la pedagogía en la Escuela Nacional para Señoritas. A causa de las condiciones de trabajo precarias, las mujeres encabezaron entre 1884 y 1887 movimientos sindicalistas como las Zaraperas de Puebla y el de las Cigarreras en la Ciudad de México. 1887, la guerrerense Laureana Wright fundó la revista Violetas de la Náhuac, donde publicó diversos artículos sobre la educación como vehículo de emancipación de las mujeres y sus ideas sufragistas. En 1906, surgen agrupaciones lideradas por mujeres como el Club Liberal Ponciano Arriaga y la agrupación Admiradoras de Juárez, en las que lideran Eulalia Guzmán, Hermilia Galindo y Luz Vera, ambas con el objetivo de alcanzar el sufragio. También surgieron otros grupos como el Club Liberal Discípulas de Juárez en Veracruz y el de Antonia Nava en San Luis Potosí para luchar contra la dictadura de Porfirio Díaz y apoyar el Partido Liberal. Mismo partido que integró el tema de la mujer en su programa revolucionario, la reconoció como sujeto de derechos y a las actividades del hogar como un trabajo con la necesidad de remunerarlo. En 1907, las mujeres se incorporaron a las filas revolucionarias, encabezando la huelga de Río Blanco, organizaron clubes antirreeleccionistas y se sumaron a la lucha revolucionaria. Tras el triunfo de la Revolución Mexicana, las sufragistas reclamaron al presidente interino Francisco León de la Barra su derecho al voto. También lo hicieron con Madero, bajo el argumento de que la Carta Magna no especificaba el sexo de las personas votantes. Lamentablemente, su demanda fue negada. En 1916, Salvador Alvarado, gobernador del estado de Yucatán, reconoció la importancia de las mujeres para la creación del nuevo estado. Así, en enero del mismo año se realizó el primer congreso feminista, al que acudieron más de 600 delegadas. La mujer en el porvenir fue la ponencia con la que participó Hermilia Galindo, quien planteó la igualdad intelectual entre hombres y mujeres y demandó el derecho a que las mujeres pudieran votar y ser votadas. En 1922, Felipe Carrillo Puerto envió a la legislatura del estado de Yucatán la iniciativa para concederle el voto a la mujer, y además apoyó las candidaturas de mujeres para cargos de elección popular local. En ese mismo año, Rosa Torres se convirtió en la primera mujer electa en el país para ocupar el cargo de regidora. 1923. Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche y Raquel Sib se convirtieron en las primeras mujeres mexicanas electas diputadas. Lamentablemente no pudieron ejercer sus funciones, ya que anularon las elecciones y recibieron amenazas de muerte. En 1925, Elvia Carrillo se lanzó como candidata al Congreso Local de San Luis Potosí y obtuvo el triunfo. No la dejaron ocupar la curul bajo el argumento de que la Ley Federal Electoral reservaba el derecho a ser elegidos para cargos políticos únicamente a los hombres. 1926. Fue derogado el decreto que concedió a las mujeres participar en los procesos electorales locales. 1935. Se creó el movimiento Frente Único Pro Derechos de la Mujer, con el objetivo de impulsar la reforma del artículo 34 constitucional para que las mujeres obtuvieran el derecho a la ciudadanía plena. Ese mismo año, el presidente Lázaro Cárdenas envió la iniciativa para que se realizara dicha reforma, pero al pensar que se repetiría la experiencia española, en la cual las mujeres votaron por el Partido Conservador, prefirió congelarla. Durante los años previos y posteriores a la Segunda Guerra Mundial, se estableció el voto pleno de la mujer en diversos países de América Latina. Brasil, en 1932. Argentina, en 1947.
Chile en 1949. Mientras que en México, en 1947, durante el gobierno de Miguel Alemán, únicamente se autorizó el voto a nivel municipal. Años más tarde, durante su campaña, Adolfo Ruiz Cortines planteó el voto federal a las mujeres para fortalecer su posición política. 6 de abril de 1952, la Asamblea Nacional Femenil, presidida por Margarita García Flores, realizó un mitin a favor del candidato a la presidencia de la República. Asistieron alrededor de 20,000 mujeres, y ahí, Ruiz Cortines les prometió iniciar las reformas constitucionales para reconocer la igualdad política de la mujer. 1952. Amalia González Caballero se reunió con Ruiz Cortines para solicitarle promover la reforma que otorgaba la ciudadanía plena a las mujeres. Él, por su parte, le solicitó un documento firmado por las mujeres en el que demandaran tal derecho. Amalia se convirtió en la primera mujer que habló en la Cámara de Senadores agradeciendo el otorgamiento del voto. El 1 de diciembre de ese mismo año, Ruiz Cortines anunció la reforma al artículo 34 constitucional, con la finalidad de integrar de manera plena a las mujeres en la vida política del país. El 17 de octubre de 1953 se publicó la reforma en el Diario Oficial de la Federación. Finalmente, el 3 de julio de 1955 votaron por primera vez las mujeres a nivel nacional. En el mismo año, diversas mujeres comenzaron a participar en la esfera pública, entre ellas Florinda Lazos, primera mujer que se registró como candidata a diputada local en Chiapas. Aurora Jiménez Palacios se convirtió en la primera diputada federal por Baja California. Remedios Albertina Zeta, en el Estado de México, Margarita García Flores, en Nuevo León, Guadalupe Ursúa Flores, en Jalisco, y Marcelina Galindo resultaron electas diputadas federales. María Lavalle Urbina y Alicia Arellano Tapia se convirtieron en las primeras mujeres senadoras de la República. Griselda Álvarez fue electa como la primera gobernadora en la historia de México en el estado de Colima. En 1996 se acordó que los partidos políticos no excedieran el 70% de las candidaturas para un mismo género. 2002. Se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas al COFIPE, que obligaba a los partidos políticos a inscribir al menos 30% de candidaturas para mujeres en las listas de puestos de elección popular. A raíz de esto, las mujeres alcanzaron un 23% de representación de las cámaras en el Congreso Federal. Con la reforma del 2007 se estableció una nueva cuota de género de al menos 40% de mujeres candidatas, y además las listas plurinominales debían incluir al menos 2 mujeres en cada segmento de 5 candidatos. Así, el porcentaje de representación de las mujeres aumentó a 28%. En 2009, 8 de 10 candidatas que resultaron electas solicitaron licencia para abandonar su cargo, y así fuera ocupado por sus suplentes, todos hombres. En 2013, el gobierno federal presentó una iniciativa que obligaba a los partidos políticos a garantizar que el 50% de sus cargos fueran ocupados por mujeres, así como desempeñar su cargo. En la elección del 2012, la representación de las mujeres en la Cámara de Diputados aumentó a 37%, lo que significó alcanzar un nivel necesario para influenciar la toma de decisiones en dicho órgano. La última reforma electoral fue en 2014, en la cual se sustituyó al COFIPE por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, en las cuales se estableció el principio de paridad de género, obligando a los partidos políticos a registrar el 50% de sus candidaturas para mujeres y el otro 50% para hombres, incluyendo 3 reglas. 1. Las autoridades electorales tienen la facultad de rechazar el registro a las candidaturas que no cumplan con el principio de paridad. 2. Los partidos políticos están obligados a conformar fórmulas compuestas por propietario y suplente del mismo género. 3. Se prohíbe el registro de candidaturas de un género en aquellos distritos que se consideran perdedores, es decir, donde el partido político obtuvo menor porcentaje de votación en el proceso electoral anterior. Como hemos visto, la lucha para visibilizar a las mujeres en el ámbito social y político ha sido compleja, y si bien se ha alcanzado la paridad de género, aún quedan retos importantes para alcanzar la igualdad sustantiva. Instituto Electoral de la Ciudad de México. Hola, yo soy Mario Carreón y hoy les hablaré sobre un tema muy interesante, la democracia en México. La democracia es una forma de gobierno que se basa en la voluntad popular, en el principio de mayorías, el respeto a la ley y a los derechos humanos. En la democracia, el único soberano legítimo es el pueblo, quien periódicamente elige sus gobernantes mediante el voto libre, universal y secreto.
además de que participa en las decisiones relativas a los asuntos de interés común, ya sea de manera directa a través de sus representantes. En una democracia, el pueblo manda y los gobernantes atienden sus peticiones. Al terminar su periodo de gobierno, vuelven a ser ciudadanos comunes. La democracia también es una forma de vida y de organización social, en la que se aplican valores como pluralidad, tolerancia, justicia social, equidad y libertad, y en la que se respetan plenamente los derechos humanos. Además, ha evolucionado durante más de 20 siglos, ya que la humanidad ha buscado sistemas políticos y sociales respetuosos de la dignidad que favorecen el desarrollo y en los que ejerce el poder sin abusos. En este proceso hemos sufrido otras formas de gobierno, como la teocracia, la monarquía o las dictaduras, contrarias al espíritu democrático. La democracia contemporánea surge con los estados modernos y se ha fortalecido al enfrentar gobiernos autoritarios. Se caracteriza porque reconoce al pueblo como soberano y provee mecanismos para que la ciudadanía participe y pueda acceder al poder político, el cual está limitado por la ley y dividido en esquema de separación de poderes. La democracia se basa en la soberanía popular y requiere funcionar en el marco de un orden constitucional en el que se respeten los derechos humanos, entre los que se encuentran los derechos políticos. Las elecciones son quizás el momento en el que se nota con más claridad el papel de la ciudadanía en la vida democrática, pero su ámbito de acción va más allá, pues mediante el ejercicio de sus derechos políticos fortalecen la democracia. La ciudadanía es el pilar de la democracia y se define como el grupo de individuos libres, autónomos e iguales ante la ley que conocen sus derechos, los defienden, los disfrutan, participan en las decisiones públicas a través de sus representantes y fundamentan el poder público, pues son los soberanos. De manera formal, la ciudadanía se obtiene en México al cumplir 18 años y tener un modo honesto de vivir, pero su pleno ejercicio implica un gran compromiso con el país. Ser ciudadano democrático implica compromiso, conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan comprender el mundo en que vive y participar en el mejoramiento de su país. Entre estas actitudes se encuentran el cumplimiento de las obligaciones, sentirse parte de su comunidad y nación, interesarse en los asuntos públicos y asumir la responsabilidad en el ejercicio de los derechos políticos. Los derechos políticos garantizan la participación libre, responsable y equitativa de la ciudadanía en los asuntos públicos, en la elección de sus gobernantes y en la conducción del gobierno de su país. Están reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los garantiza en varios artículos, como el 6º, 7º, 8º, 9º, artículo 26, 35 y artículo 36. Los derechos políticos siempre deben respetarse, pues protegen los derechos humanos, representan la protección al pensamiento libre y autónomo. La lucha por su respeto es la lucha por la defensa de la dignidad humana. Esto es todo por hoy. Bien, chicos, continuamos con nuestro trabajo. Vamos a dar paso entonces a que ustedes observen la imagen, lean la información y puedan contestar las preguntas que vienen en su manual. Este tema es acerca del voto femenino. Vamos a dar paso a esta actividad. Adelante, chicos. Ahora damos paso a resolver la sopa de letras. Recuerden que para todo esto ustedes tienen unos links al final de la sesión para que puedan apoyarse y contestar sus actividades. Adelante. Como actividad final tenemos un cuadro acerca de casos de participación ciudadana. Van a requisitar ese cuadro y no olviden tomar en cuenta los links que tienen en la página 74 al final de esta sesión número 11. Bien, chicos, ahora damos paso a nuestra sesión número 12. Sesión 12. Instituciones de participación.
antes de empezar con las instituciones de participación, debemos reforzar esta parte acerca de la dictadura y la democracia. Nosotros en México vivimos en un sistema democrático. Ya antes se abordó este término de democracia. Vamos a ver la diferencia con una dictadura. Aquí tenemos una tabla de aspecto, dictadura y democracia. Vamos a ir viendo cada una de las características. ¿Quién tiene el poder en una dictadura? La concentración del poder está en una persona. En una democracia, la separación del poder tiene distintas funciones. ¿Quiénes participan en la vida política? En el caso de la dictadura, no hay pluralismo, es decir, no hay varios partidos políticos, no hay varias ideologías políticas. En el caso de la democracia, existe un pluralismo político e ideológico, es decir, puede haber varios partidos políticos con ideologías diferentes. Rotan en el cargo las autoridades. En el caso de la dictadura hay perpetuación de las autoridades, es decir, permanecen, y en el caso de la democracia hay elección y renovación de autoridades y representantes. Se respetan los derechos humanos. En el caso de la dictadura no, hay violaciones sistemáticas de los derechos humanos, no se respetan, y en el caso de la democracia sí existe el respeto hacia los derechos humanos. Vamos a hablar un poco de una de las instituciones más importantes en materia política en nuestro país, el INE y su historia. Los antecedentes históricos del INE datan de 1917 con la creación del órgano electoral en México. En 1946, el presidente Manuel Ávila Camacho promulga la Ley Federal Electoral y crea la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, conformada por el secretario de Gobernación y otro miembro del gabinete, un diputado, un senador y 2 representantes de los partidos políticos con mayor relevancia. De igual forma, la ley ordena la creación de comisiones electorales locales y el Consejo de Padrón Electoral. En 1951, el Congreso de la Unión aprueba reformar la Ley Federal Electoral para que la Comisión Federal de Vigilancia Electoral pueda arbitrar el registro de nuevos partidos políticos y emitir constancias de mayoría. En 1973 desaparece la Comisión Federal de Vigilancia Electoral y en su lugar el Congreso de la Unión aprueba la creación de la Comisión Federal Electoral. En este órgano participan con voz y voto los representantes de todos los partidos políticos con registro legal. En 1977, el gobierno federal expidió la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, cuya principal aportación fue permitir el ingreso a la vida institucional de fuerzas políticas no incluidas y propiciar su representación en los órganos legislativos. La LOPE modificó la integración de la Comisión Federal Electoral y permitió la participación de los partidos políticos registrados, ya fuera bajo la figura de registro condicionado o definitivo, en igualdad de condiciones. La comisión quedó conformada por el secretario de Gobernación, un representante de cada una de las cámaras legislativas, un representante de cada partido político con registro y un notario público. En 1987, el Congreso de la Unión realizó una reforma constitucional para introducir el criterio de representación proporcional en la integración de la Comisión Federal Electoral. En 1990, como resultado de las reformas realizadas a la Constitución en materia electoral, el Congreso de la Unión expidió el Código Federal de las Instituciones y Procedimientos Electorales y ordena la creación del Instituto Federal Electoral IFE, a fin de contar con una institución imparcial que dé certeza, transparencia y legalidad a las elecciones federales. En 1993, mediante la reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, aprobada ese año, el Poder Legislativo de la Unión otorgó al IFE las siguientes atribuciones: declarar la invalidez de las elecciones de diputados y senadores, expedir constancias de mayoría para los ganadores de estos cargos y establecer topes a los gastos de campaña. En 1994, la reforma electoral aprobada ese año instituyó la figura de consejeros ciudadanos, personalidades propuestas por las fracciones partidarias en la Cámara de Diputados y electos por el voto de las 2/3 partes de sus miembros, sin considerar la profesión o título que poseyeran. Por su parte, los partidos políticos conservaron un representante con voz, pero sin voto en las decisiones del Consejo General.
En 1996, el Congreso de la Unión realizó una nueva reforma electoral al aprobar la modificación del artículo 41 constitucional, así como un nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En 2007, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, aprobado en ese año por el Congreso de la Unión, otorgó al IFE 53 atribuciones. Una nueva autoridad electoral de carácter nacional, el Instituto Nacional Electoral, creado en 2014. La reforma constitucional en materia política electoral, publicada el 10 de febrero de 2014, rediseñó el régimen electoral mexicano y transformó el Instituto Federal Electoral IFE en una autoridad de carácter nacional, el Instituto Nacional Electoral INE, a fin de homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y locales para garantizar altos niveles de calidad en nuestra democracia electoral. Bien, ahora vamos a continuar con los conceptos básicos acerca de este tema de instituciones de participación. Como ya lo vimos, el INE es una de las instituciones que le dan ese marco de legalidad a todo lo que ocurre en materia de elecciones en nuestro país, en materia de partidos políticos y democracia. Uno de los conceptos básicos que no podemos dejar pasar ni podemos dejar de lado es el artículo 35 de la Constitución Política. Dice lo siguiente: son derechos de la ciudadanía. 1. Votar en las elecciones populares. 2. Poder ser votado en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica de los asuntos políticos del país. Tomar las armas en la Fuerza Armada Permanente o en los cuerpos de reserva para la defensa de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley. Iniciar leyes en los términos y en los requisitos que señalen esta Constitución y la ley del Congreso. El Instituto Nacional Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la ley. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional, como lo que acabamos de vivir hace unos días. Otro concepto también muy importante en este tema es el sufragio universal. Como ya lo vimos en sesiones pasadas, hablamos al principio de un sufragio efectivo. ¿A qué se refiere? A hacer valer el voto, a que el voto cuente y sea determinante para el destino de la nación. En este caso hablamos de un sufragio universal. ¿A qué se refiere? Sistema electoral en el que tiene derecho a votar todas las personas mayores de edad, sea cual sea su sexo o condición, no importando si es hombre, mujer, clase social, etc. Recordemos que en nuestro país la mayoría de edad es a partir de los 18 años y es cuando adquirimos todos estos derechos, pero también obligaciones como ciudadanos mexicanos. Ciudadanía es un concepto también del que ya se había hablado y lo retomamos en esta ocasión. Condición que reconoce a una persona una serie de derechos políticos y sociales que le permiten intervenir en la política de un país determinado. Conjunto formado por los ciudadanos de una nación o de un pueblo. A eso se refiere la palabra ciudadanía. Partido político. Se denomina como partido político a las asociaciones de interés público que representan y transmiten las solicitudes de los ciudadanos y promueven su participación en la actividad democrática. Los partidos políticos se forman con la finalidad de contribuir y determinar la actividad política de un país, así como prestar apoyo y atención a los ciudadanos a fin de que sus necesidades o solicitudes sean canalizadas y direccionadas hacia los entes públicos correspondientes. A continuación vamos a observar unos videos para posteriormente dar paso a responder las actividades que tienen ustedes en su manual.
Ponemos mucha atención. Mi nombre es Germán Pérez Fernández del Castillo, soy profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Voy a hablar sobre el sistema político mexicano. El sistema político mexicano es inentendible sin la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana tuvo como desenlace el triunfo de un grupo específico que se quedó con el poder. Fueron fundamentalmente los militares que combatieron en la revolución, que arriesgaron su vida y que ganaron la revolución con la muerte de sus contrincantes. A ese grupo se le llamó la familia política. Y como en toda revolución, este grupo no estuvo dispuesto a compartir el poder que había ganado tan difícilmente por la vía de las armas. Con todo, a la muerte de Obregón se convocó a que ya no fuese a través de las armas la resolución de los conflictos, sino al interior de un gran partido político que juntara a todos los militares y a todos los triunfantes de la revolución. Y así se formó el PNR, que se transformó posteriormente en el PRM y posteriormente en el PRI. Este sistema dio por resultado un sistema de alianzas con los grupos fundamentales del país, con los obreros, con los campesinos y paulatinamente también con los empresarios. Es por eso que se dio un corporativismo como forma privilegiada y hegemónica de negociación entre los partidos, entre las fuerzas reales. Mientras tanto, el poder político se mantuvo en manos del PRI. El éxito del sistema, a través del milagro que se llama el milagro mexicano, tuvo como resultado la creación de clases medias muy fortalecidas. Esas clases medias no fueron corporativizables, como no lo son en ninguna parte. Y esas clases medias ya no tenían canales de comunicación con el Estado. Y ellas demandaron una forma de comunicación, y entonces en 1977 se hizo una reforma para que a través de los partidos políticos participen estas clases sociales. Esto dio por resultado, a través de muchas reformas, un sistema de partidos y un fortalecimiento paulatino, pero que desde mi punto de vista ya llegó a su fin de democratización del país. Sin embargo, esa democracia que llamo democracia sin adjetivos perdió mucho de su contenido, porque en la medida en que se acabó el diálogo con los campesinos y con las clases trabajadoras, se perdió una política de redistribución de la riqueza del país. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan. En esta ocasión hablaremos sobre los procesos de renovación del poder público, de las elecciones y de manera muy particular sobre los partidos políticos que son definidos por la propia Constitución como entidades de interés público, fundamentales para poder llevar a todos los electores propuestas de campaña, programas de gobierno y diversas plataformas a fin de persuadir a los ciudadanos para que ejerzan su libertad al sufragio y con ello puedan elegir libremente autoridades populares.
Los invito a que conozcan más de los partidos políticos según la regulación de nuestra Constitución en la siguiente cápsula. Quédese con nosotros. Que es un partido, una parte de la sociedad organizada que intenta ocupar cargos de representación. En todo el mundo no puede haber una democracia política sin partidos. Los partidos políticos son organizaciones que canalizan las fuerzas políticas, que las debaten, las discuten. Necesita tener el 0.26% de afiliados en relación al padrón. Esos afiliados tienen que comparecer, por lo menos, en 20 asambleas estatales, con 3,000 afiliados en cada una, o en su defecto 200 asambleas distritales con 300 afiliados cada uno. Ese es el requisito más complejo, pero los partidos también tienen que dotarse de unos estatutos, de una declaración de principios, de un programa de acción. Los elegimos mediante voto secreto y libre, y además periódico. La elección de nuestros representantes, además, corresponde a un proceso mediante el cual los partidos políticos nos presentan las diferentes opciones para que podamos distinguir y optar entre ellas. Creo que el movimiento anunciador de que algo tenía que cambiar fue precisamente el movimiento estudiantil de 1968. Pero todavía pasaron muchos años de conflictos, los años 70, para que el sistema político electoral se empezara a modificar. Entonces, era un México con una enorme convulsión. Y el mundo electoral era un mundo de unanimidades. Un solo candidato, un solo discurso, un solo partido. Y creo que en buena lid, pues tanto el presidente López Portillo como su secretario de Gobernación, Rey Ceroles, tomaron nota de esto y forjaron, planearon, idearon una primera reforma política. ¿Pero en qué consistió? Consistió en abrir una puerta para que aquellas corrientes político-ideológicas que no estaban en el mundo institucional electoral pudieran entrar. Y se reformó también la fórmula de integración de la Cámara de Diputados, con este sistema mixto que entonces era de 300 uninominales y 100 plurinominales. Eso fue también una inyección de pluralismo en aquel entonces a la Cámara de Diputados. Digo que es una germinal democracia porque hay muchos asuntos que militan en contra de la consolidación del sistema democrático, desde asuntos que tienen que ver con las concepciones de lo que es y debe ser la democracia, hasta fenómenos que van más allá de la política. Por ejemplo, una economía que no crece, un país tan profundamente desigual, fenómenos de corrupción que generan impunidad más que castigo, la ola de violencia. Bueno, todo eso va generando un contexto muy difícil para la reproducción de una germinal democracia. Y ya estamos viendo, se puede ver a través de las encuestas, pero basta hablar con los amigos, los conocidos, los familiares, y hay una especie de desgaste de los instrumentos que hacen posible la democracia. Qué bueno que nos acompañaron. Ahora sabemos con mucho más claridad la importancia que tienen los partidos políticos en nuestra democracia representativa, el papel que juegan para formar toda la dimensión de la representación nacional a través de las cámaras de diputados y la Cámara de Senadores. También tenemos más idea de las reglas por las cuales se accede al poder a través de reglas que están normadas desde la Constitución. Nos vemos en una próxima ocasión, aquí en esta serie, Nuestra Constitución en 30 lecciones. Hola, buen día, espero se encuentren de lo mejor. Hoy les presentaré la historia del IFE, actualmente INE. Para iniciar, ¿qué es el IFE?
Fue el organismo responsable de cumplir con la función de organizar las elecciones federales de México, es decir, las relaciones con la elección del presidente de México, diputados federales y senadores que integran el Congreso de la Unión. ¿Cuándo y por qué se creó el IFE? Surge como producto de la reforma de 1989 para sustituir la Comisión Federal Electoral. En 1990 se expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se ordenó la creación de un organismo público para organizar las elecciones federales y este se crea el 11 de octubre del año ya mencionado y lleva por nombre Instituto Federal Electoral, IFE. El propósito de crear el IFE fue restaurar la confianza de los mexicanos en los procesos electorales. Hubo bastantes reformas que fueron implementando grandes innovaciones, de 1992 a 1997. La consolidación y credibilidad ciudadana en el IFE fue gracias a la implementación de credencial para votar, lista nominal confiable, capacitación de ciudadanos como funcionarios de casilla, líquido indeleble, uso de mamparas, financiamiento equitativo a partidos políticos, difusión de resultados preliminares, equidad a los partidos políticos en los medios de comunicación. Su mayor conflicto del IFE fue: en el 2006 hubo una diferencia entre el primer y segundo lugar con apenas 0.56% de diferencia. Los candidatos se autoproclaman ganadores, Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, y tras volver a contar los votos, el IFE declara a Felipe Calderón como presidente electo. Andrés Manuel López Obrador declara presunto fraude electoral. La última reforma del IFE fue en el 2007 y esta implementó prohibición de la propaganda en la radio y TV fuera de tiempos oficiales. 2014. Se reforma de IFE a INE, Instituto Federal Electoral, a Instituto Nacional Electoral. Esta última quiere generar más confianza con aspectos como padrón electoral, funcionarios de Castilla, líquido indeleble, boletas impresas en papel de seguridad, resguardo de documentación oficial, credencial INE, resultados preliminares, conteos rápidos, posibilidades de votar desde el extranjero. Se pueden registrar y participar en campañas los candidatos independientes. 2018. Fue el año más importante para el INE ya que iba a presentar el proceso electoral más grande de la historia de México. Su impacto a la historia de México es impresionante. Antes del IFE existía la Comisión Federal Electoral que estaba muy manipulada. Después del INE todo fue abarcando diversos puntos para que la sociedad estuviera más involucrada y esto sea lo más transparente posible. IFE dio lo mejor, pero aún así se vio involucrado en demasiados escándalos. El INE está hasta el momento manejando muy bien desde su creación en el 2014 y recibir el mayor proceso electoral de México en el 2018 no fue nada fácil. Bien chicos, ahora vamos a dar paso a las actividades que tienen por realizar en su manual. La actividad número 1 dice así: lean el siguiente texto y respondan las preguntas. Estas primeras preguntas corresponden al tema sobre el INE. La actividad número 2 se trata de relacionar ambas columnas con la temática que hemos estado abordando. La actividad número 3 se trata de observar los carteles y escribir 2 enunciados que describan qué representa cada cartel en cuanto a la libertad de los derechos político-electorales de cada ciudadano. La actividad número 4 se trata de relacionar las categorías con las definiciones. Y la actividad número 5 se trata de seleccionar del cartel cuáles partidos políticos conocen y cuáles han tenido un papel preponderante en nuestro país a lo largo de la historia del siglo XX. Vamos a continuar con estas actividades, chicos. Adelante. Bien, chicos, vamos a seguir con nuestra sesión final. Vamos a hacer una recapitulación de los temas que hemos estado abordando en estas 3 sesiones. Es nuestra sesión número 13 y es el cierre del caso que ya se les ha estado comentando a lo largo del curso. Y la pregunta es, ¿cómo podemos evitar el monopolio del poder en nuestro sistema de gobierno? Recordemos que nosotros pasamos de una dictadura a una democracia. ¿Cuáles son los antecedentes de esto que hemos vivido a través del tiempo en nuestro país?
En la historia de México se reconoce el porfiriato, el periodo de 1876 a 1911, en que Porfirio Díaz estuvo en el poder, como una época de dictadura, misma que termina al estallar la Revolución Mexicana. Al término de esta, es reconocido históricamente el inicio de la democracia en el país. A partir de esta fecha podemos hablar que México es un país de instituciones políticas, de instituciones sociales. Estas pueden ser definidas como organismos públicos con poderío, cuyo propósito es brindar beneficios colectivos, dar certidumbre a los ciudadanos, generar expectativas reales y organizar la conducta social. Estas brindan servicios generales y especializados y producen un bien social insustituible. Recordemos en qué consiste la participación ciudadana. Es un término del que hemos estado hablando. La participación ciudadana es el conjunto de actividades mediante las cuales toda persona tiene el derecho individual o colectivo para intervenir en las decisiones públicas, deliberar, discutir y cooperar con las autoridades, así como para incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno de manera efectiva, amplia, equitativa, democrática y accesible, y en el proceso de planeación, elaboración, aprobación, gestión, evaluación y control de planes, programas, políticas y presupuestos públicos. Hablando de participación ciudadana, los mecanismos de participación son los medios a través de los cuales se materializa el derecho fundamental a la participación democrática y permiten la intervención de los ciudadanos en la conformación, ejercicio y control del poder político. Pero surge una pregunta: ¿cuándo surge la participación ciudadana en México? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 puede considerarse un gran avance en materia de participación ciudadana, ya que en su artículo 5 estableció por primera vez el concepto de derechos políticos. Esto es, hizo referencia por primera vez al derecho de los ciudadanos a votar y ser votados. ¿Cuál es la importancia de la participación ciudadana en nuestro país? La participación ciudadana es necesaria para construir la democracia, por eso resulta fundamental para favorecer el control de los y las gobernantes, transmitir mejor las preferencias de los ciudadanos y ciudadanas, suavizar los conflictos, favorecer los acuerdos y hacer menos costosa la toma de decisiones políticas. Ahora hablemos de derechos y obligaciones de los ciudadanos mexicanos. Son derechos de los ciudadanos mexicanos votar en elecciones, poder ser votado para cargos de elección popular, asociarse individualmente para formar parte pacíficamente en asuntos políticos del país, votar en consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, ejercer el derecho de petición en toda clase de negocios, iniciar leyes en los términos de requisitos que señala la Constitución y la Ley del Congreso. Son obligaciones de los ciudadanos mexicanos inscribirse en el catastro de la municipalidad y en el Registro Nacional de Ciudadanos, alistarse en la Guardia Nacional, votar en las elecciones y consultas populares, desempeñar cargos del municipio y las funciones electorales, desempeñar cargos de elección popular de la Federación o de los estados. Estas son algunas de las fuentes de consulta que ustedes pueden tener para poder realizar sus actividades y si quieren profundizar un poquito más acerca de los contenidos que hemos estado abordando aquí. Espero realmente que esto haya sido de su agrado y que puedan ustedes seguir informándose acerca de todo lo que tiene que ver con la ciudadanía y con la vida política de nuestro país. Les agradezco mucho su asistencia a este curso, les agradezco mucho su participación en las diversas actividades que se han tenido a lo largo de todo este curso. Muchas gracias.